este proceso para que la gente que no pueda estar en la formación pues pueda acceder a este recurso de grabación y que podamos arrancar todo este proceso de manera adecuada. Entonces voy a primero saludarlos, espero que les haya ido muy bien en lo que es esta semana, espero que estén bien de salud. Luz Mary, ¿cómo estás? ¿Puedes activar el micrófono, por favor? Entonces, mientras queda Luz Mary. Hola, Luz Mary, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Pero Luz Mary, De salud, ¿qué tal? De salud, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás cansada hoy? muchas gracias, estamos muy bien. Yo me encuentro muy bien, muy amable. Ok, con mucho gusto. Diana Casallas, Diana, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien, gracias. Aliviadita, contenta, cansada. Bien, bien en todo, en procesos, sí, también de salud, pero afortunadamente bien, positivos. Excelente, muy bien, qué bueno. Karen, ¿cómo estás? Karen Rodríguez, ¿cómo estás? Bueno, tengo a Jesús Monsalve. Jesús, ¿cómo te ha ido? Veo que trataste de encender la cámara. Profe, ¿cómo está? Buenas noches a todos los compañeros. Bien, gracias. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo ha estado? Todo bien. Gracias Todo a Dios. bien. De salud perfecto, bien. Sí, ahí vamos, poquito a poco. Qué bueno. Sí, Qué bueno, gracias. listo. Hoy tenemos acá Marjorie. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias, profe. ¿Qué tal la salud? Muy bien, excelente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Señora Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, mi profe querido, muy bien, gracias a Dios, con actitud positiva. Qué bueno, me parece excelente la actitud, muy bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, bien de salud, todo bien. Máximo, como de 20. Ah, bueno, no, perfecto, qué envidia. De 15 no, de 20. Ah, no, está excelente. Bueno, Yuleidis, ¿cómo estás? Ya que encendiste la cámara, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal la salud? ¿Puedes encender el audio, por favor? Yuleidis. Tengo a Diana que está pidiendo la palabra. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, qué bueno, me alegra mucho eso. Sí, señor. Yuleidis, tienes interferencia en cuanto a lo que es el video con el audio. Sin embargo, te agradezco. Tienes interferencia durante el video con el audio, eso puede ser por el ancho de banda, posiblemente. Entonces, pues, la recomendación entonces aquí sería que apagas tu video, pero te agradezco mucho que hayas encendido la cámara, la verdad, y que me recepciones frente a la información. Si de pronto te sigues con el problema de intermitencia, sería salir de la sesión, de la reunión y volver a ingresar, ¿vale? Y así podrías escucharme perfecto. Pero veo que te veo bien ahí. Veo que alguien tiene una pregunta. Mientras tanto, aquí tengo a gente, sí. Diana, cuéntanos. Profe, lo que pasa es que yo no estuve en el anterior encuentro, entonces estoy un poquito perdida. Sí he estado pendiente de la plataforma, pero pues precisamente hoy que tengo la oportunidad expongo todo esto. Mi intención es progresar en esto y no dejarlo abandonado. Entonces, precisamente el tiempo que tengo, pues lo he estado dedicando y pues quiero despejar ahorita que termines de hacer y de saludar a todos nuestros compañeros. De pronto, no sé si me puedas como orientar un poquito para terminar lo de la evidencia 1, que bueno, hay una calificable y una no calificable, y exactamente qué es lo que hay que hacer porque estoy un poquito perdida. Estoy hasta ahora leyendo, hasta hoy encontré todo el material de apoyo, entonces estoy hasta ahora como comiéndome toda esta información.
Pues en el foro también exponía que no soy docente, entonces digamos que es un área relativamente nueva, he leído, pero es relativamente nueva para todo el bagaje de información tan importante que significa, por ejemplo, esta competencia. Entonces, pues quería como simplemente presentarme de esa forma porque no estuve en el anterior, entonces estoy un poquito como nueva en el grupo. Tranquila, tranquila y bienvenida, la verdad. En cuanto a la información, pues bueno, yo espero que, como decías, pues sí es importante que todos, espero que todos estén muy bien de salud, que todos les esté yendo bien en sus trabajos, en sus vidas personales, estén óptimos frente a las cosas. Sin embargo, si alguien tiene algún problema personal o algún problema, pues sepa que la vida da muchos giros y que ojalá si estás en un momento difícil de tu vida, pues la vida tiene que dar el momento, en cualquier momento dar el giro en la parte positiva, solamente métele actitud positiva, métele muchas ganas a las cosas y porque la suerte no existe, solamente es el compendio de actividades que tú hagas para que te vaya bien. Entonces, tranquilo, que las cosas tienden a mejorar y solamente meter una actitud de ganas y positivismo en las cosas. Entonces, ya esperamos, pues, digamos, saludamos a las personas. Bueno, sí, claro, Diana tiene toda la razón. Hay muchas cosas que están pasando, que pasaron la semana pasada, para aquellas personas que de pronto están en el compendio de pedagogía, porque ese es un curso pedagógico. Pues vamos a explicarles ciertas características bajando un poquito el idioma. Ya ahí me hiciste como el preámbulo. Yo sé que trataré de hablar con un idioma menos técnico, pero es importante entonces que, bueno, vean que todas las personas, recuerden que estos encuentros sincrónicos, por ejemplo, como la clase de hoy, no son obligatorios. Sí es importante para que ustedes puedan hacerme preguntas, para que podamos resolver dudas, inquietudes frente al material que pertenece a la información. Y pues basados en mi experiencia y en mi bagaje, que ustedes puedan hacerme preguntas particulares, que yo pueda ayudarles en sus procesos pedagógicos, en sus procesos metodológicos o herramientas didácticas que les sirvan para formar un aprendizaje significativo con los aprendices. El tema de hoy es muy inclusivo en lo que corresponde a la información. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el tema de Jean Piaget, que él hablaba sobre el tema de la motivación y él metió como un lenguaje, ese lenguaje eh, frente a la que es la parte de la formación. Y frente a eso también vamos a hablar un poquito sobre estilos de aprendizaje y también vamos a hablar un poquito sobre la programación neurolingüística en la educación. Son tres temas que son muy apasionantes, a mí personalmente me apasionan bastante, me gustan y pues tengo como cierto bagaje frente a ellos para poder utilizarlos. Hay herramientas que uno debe utilizar frente al discurso con la gente. En cuanto a las evidencias, pues recordar, pues tengo que mostrarles que, por ejemplo, la semana pasada, que fue la primera semana, que fue un día anómala, vuelvo y lo digo, pues ya que pues la información llega muy inmediata, nos llegó muy inmediata, y por eso el curso, la primera sesión fue el día viernes, y bueno, por eso excusarme. Sin embargo, frente a lo otro, pues es actividad que hay tres actividades para la semana pasada. Era uno de modelos pedagógicos no calificable. Cuando dicen no calificable dentro del cronograma, es precisamente que ustedes no es obligatorio que ustedes lo hagan. Ustedes simplemente lo hacen como para aprender, tener más conocimientos. El sistema les va a calificar a ustedes, o digamos, vamos a hacer el esquema por los que son calificables. Si ustedes notan en este momento aquí en el cronograma, yo les estoy señalando aquí, decía la primera, modelos pedagógicos no calificables, o sea que no la hagan. Evidencia, la segunda, actividad interactiva, es un esquema que aparecía dentro del programa, les explicaba dentro de la conferencia, que para muchos que ingresan por el celular, muchas veces no le dejan leer la actividad. Para otros que le ingresan por el computador, dependiendo del explorador, no lo deja leer. Entonces yo, para no generar un conflicto con ustedes, pues simplemente les digo, no lo hagan, esa actividad. La única actividad que había para la semana pasada era la propuesta del discurso pedagógico, del cual también les envié por el correo electrónico y por el WhatsApp, les envié el esquema del discurso pedagógico, cómo sería el tema del discurso pedagógico, de cómo hablar. Entonces yo acá les mostré esta propuesta, por ejemplo, se habla sobre una introducción, yo hablé sobre el título Potenciando el discurso pedagógico en actividades de formación, como el ejemplo. Entonces les hablaba de que había una introducción, unos objetivos, un desarrollo, ¿cierto?
unas estrategias y una conclusión. Pero entonces, frente a eso, es cualquier tema que usted quiera abordar, el tema que ustedes más quieran abordar, que más conozcan, y simplemente le dan una introducción. Entonces, es decir, yo voy a hablarles, por ejemplo, de cómo funciona un ventilador. Digamos que yo soy experto en ventiladores, entonces el título sería cómo hacer que los ventiladores beneficien a los niños en el aula de clase, por ejemplo. Entonces, desde ahí yo comienzo una introducción, hablo, digo, me parece pertinente que los niños en tierra caliente utilicen un ventilador para que, lastimosamente, tienen algunos pros y unos contra. Eso los vamos a ver en el desarrollo de la sesión. Entonces, objetivos, y comienzo a discriminar un tema. Exactamente esta evidencia era de una página, y allí podían presentar como lo que ustedes quisieran. Lo más importante de ese tema, aparte del desarrollo, es la conclusión que ustedes puedan sacar frente a lo que van a hacer, por ejemplo, en 2 horas de sesión. Y los objetivos como específicos del tema. Es así, solamente ese como recurso de la actividad anterior. Ahora, ese era el esquema. Bueno, entonces la palabra cronograma, para que ustedes sepan. Esa actividad, recuerden que toda la formación, ustedes, digamos, si hasta el momento no la han presentado, no se preocupen, todavía la pueden presentar. Digamos que esta semana no la presentaron, no se preocupen, la próxima semana la pueden presentar. La próxima semana tampoco la hicieron, no se preocupen, porque todavía les queda una semana para presentarlo. Ya, si en esa semana no se preocuparon, ahí sí preocúpense, porque no van a tener el certificado, porque ya lo hicieron por la actividad. Este curso solamente dura 4 meses, un mes, son 4 sesiones, y así pues activamos frente a la formación. Pero entonces tranquilos, que yo estoy para ayudarlos, para guiarlos, para orientarlos frente a estos procesos. También coloqué un horario de atención en el tema del WhatsApp, para que por favor lo conservemos. El horario de atención es el número telefónico 301-634-2435. Estoy de lunes a viernes para ustedes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y los sábados estoy desde las 8 de la mañana hasta las 12. Entonces, tranquilos, que yo les contesto. Por ejemplo, ahorita yo veo que hay personas que me están escribiendo en el WhatsApp. Yo les agradezco de antemano que me escriban, pero pues por respeto a todos ustedes, pues no les puedo contestar. Entonces, pues así lo manejo. Diana, cuéntanos. Sí, profe. Entonces, volviendo al discurso pedagógico, bueno, yo veo que hay como 2 características, que es los modelos pedagógicos y las inteligencias múltiples, y hay que tener en cuenta como los conceptos de esas 2 para poder hacer un discurso pedagógico, porque de acuerdo a lo que tú acabaste de hablar, yo diría, no, pues esto es simplemente, es solamente hacer un escrito de forma ordenada, con introducción, cuerpo y final, por decirlo de alguna forma. Pero entonces me imagino que hay que tener en cuenta, para hacer ese discurso, que tenga algo o algunos aires de los modelos pedagógicos, o sea, que se le incluyan las características de un modelo pedagógico y sea dirigido hacia, pues, no sé, hacia alguna población especial, y se escoja ese modelo porque es esa población. No sé, pues me imagino eso, y por eso no lo he hecho. No lo he hecho. El punto de partida sí está en eso. Entonces, digamos que tú tienes que, ese discurso pedagógico es el que tú estás preparando para una comunidad. Yo lo hice abierto, digamos, para un cierto tipo de características de la población. Ahora, tú tienes una experticia frente a algún tema específico, no sé en ese momento el tema específico, digamos que el área que tú manejes, pero ahí sí ya llega el esquema donde tú dices, vea, voy a utilizar este modelo. Y en cuanto a inteligencias múltiples de Howard Gardner, pues tú podrías decir es que la gente es inteligente. Digamos que yo veo que los niños que yo estoy trabajando, unos son muy buenos para la parte lógico-matemática, pero otros son muy buenos para la parte de la kinestésica, digamos que pueden trabajar mucho con la parte corporal. Entonces, ¿cómo trabajarías a través de, digamos, de tu experiencia, cómo trabajarías ese tema con tus niños, con tus jóvenes, con tus adultos, o frente a qué población trabajarías? Digamos que conmigo todos esos temas son adaptables, entonces soy muy flexible frente a eso, y tienes toda la razón. Yo traté de hacerlo como lo más simple posible, como para que ustedes puedan adaptar como el discurso de ustedes frente a cualquier tipo de población. ¿Vale? Gracias. Tengo a Galo Muñoz también. Buenas noches.
estimados instructores y compañeros y compañeras. Gracias. Bueno, frente a lo que dijo la compañera que me antecedió, sí, yo inicié el discurso, no lo he adjuntado porque tenía o tengo una pequeña duda y quiero aprovechar el espacio para despejarlo un poco. Pensaba que el discurso era relacionado, digamos, a los integrantes de la institución donde se da el caso, a la institución QL, algo así, la cual quiere montar un modelo pedagógico, sí, para elevar la calidad de educación que ellos imparten. Entonces, no pensaba que era directamente desde la materia o el saber que uno impacta, o era como la asesoría que uno va a hacer para la institución en mención. Entonces, tenía esa confusión ahí. Okay. Tu intervención es muy oportuna. Mira, lo que pasa es que si nos estamos basando, por ejemplo, ya directamente a la letra menuda que corresponde a la guía de aprendizaje, sí, la guía nos dice que ustedes son asesores y como asesores de una entidad que se llama LPQ High School, entonces ustedes tienen que brindar una asesoría frente a un proceso, ¿cierto? Si nos vamos a ir a la letra menuda, entonces sí tocaría hacer todo un esquema diferenciado frente al modelo pedagógico, frente a la estructura del proceso. Y ahora bien, es adaptable a lo que tú eres como docente o a lo que tú eres como formador. Sin embargo, porque yo me vuelvo flexible frente a esto, porque es que yo sé y conozco y reconozco que en este grupo hay personas que trabajan pedagogía, que son docentes, pero también tengo personas que no la trabajan. Entonces, para inmiscuirlo frente a esos procesos, pues trato de que hay unos esquemas que son más, digamos que más directamente relacionados con una planeación pedagógica. Y hay otros que son directamente relacionados con el conocimiento empírico, el conocimiento que tengo frente a un tema. Ahora, el material de trabajo de la semana pasada sí especifiqué mucho y hablé sobre el tema del método, del discurso. Lo explicamos en la última parte de la sesión. Si ustedes lo recuerdan, digamos que si la grabación de la semana pasada duró 1 hora, más o menos los últimos 10, 15 minutos se habló sobre el tema del discurso pedagógico. Y entonces, frente a eso, entonces podíamos hacer el cuento. Entonces, ¿qué podemos hacer en este momento? Vamos a ir directamente a la actividad de la guía número 1 para que ustedes lo puedan resolver y vamos a concretar temas como para no enredarnos frente a ese proceso. ¿Les parece bien? Entonces, si ustedes quieren hacerlo de manera... De acuerdo. Esto puede ser de interpretación, vuelvo y les digo. Entonces, simplemente, si lo quieren adaptar tal cual tácitamente para la parte pedagógica, lo podrían hacer como asesores para que el colegio adapte esas estrategias del discurso que ustedes quieren implementar. Lo otro que pueden hacer es que ustedes pueden implementar un discurso que ustedes van a trabajar desde su profesión hacia el proceso. O si solamente quieren hacer una especie como de recuento frente a un tema que ustedes puedan explicar, allí también puede ser válido. O sea, los 3 esquemas podrían ser válidos frente a la formación. Entonces, yo en la guía encuentro el material del curso. Estoy siguiendo el paso para que la gente pueda encontrar la información. Recuerden, actividad número 1. Voy a la guía de aprendizaje número 1. Ese encuentro, entonces descargo la guía. Y allí en la guía, ojo. Entonces aquí ya vamos a hablar con un idioma técnico para que ustedes lo comprendan y para que ustedes, para tratar de darles como otra explicación frente a esto. En una guía, digamos que hace parte como de un discurso, de qué es la planeación y la programación de un plan de formación que ustedes tienen con alguna comunidad. Para el SENA, el discurso o el plan se debe trabajar a través de una guía de aprendizaje. Ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que usted aporta a una guía de aprendizaje? Aporta las evidencias de conocimiento, de desempeño y de producto que debe tener una persona en cualquier ámbito en el campo laboral. ¿Ven? Ahora, si estamos con el campo de los niños, el tema en el campo educativo, yo transmito qué es el aprendizaje que debo compartir, cuál es el aprendizaje significativo, o sea, cuál es el objetivo que tengo a través del tema de la metacognición, qué es lo que quiero que los niños aprendan. Si yo quiero que los niños aprendan un tema específico, lo que debo hacer, entonces, es plantear una pregunta problematizadora que me genere un objetivo y ese objetivo genera un desarrollo y el desarrollo me lleva a una conclusión. Entonces, digamos que en perspectivas de eso, yo lo puedo manejar en cualquier tipo de ámbito. Ahora, dice, actividad de transferencia de conocimiento, evidencia, propuesta, abro comillas, el discurso pedagógico en actividades de formación, cierro comillas. El Instituto Formativo, el EPQ, es una institución dedicada a la formación de personas en educación inicial, básica y media. Actualmente se encuentra realizando un proceso de revisión y adecuación a sus procesos pedagógicos. Ojo, ellos están haciendo, ya estamos hablando de la parte administrativa, ellos están cuadrando unos procesos pedagógicos. ¿Sí? Por tal motivo,
han decidido contratarlo a usted como consultor en la educación para que le ayude a las directivas de la institución a generar los cambios que permitan mejorar la calidad educativa de dicho lugar. O sea, usted puede decir, si en este momento, usted puede decir ahí puede tomar punto de partida el costo. Porque usted puede decir, yo veo que ustedes no manejan un tema en inglés. Entonces, mi postura para ustedes es que manejemos un discurso y que el discurso de todos los profesores hablen en inglés. Pero entonces usted ya tiene que basar en cuál es la competencia que tienen los instructores de allá. Oigan, entonces vamos a trabajar por competencias. Entonces vamos a basarnos en el lenguaje basado en competencias. O no, vamos a basarnos en otro tipo de planteamiento de ese discurso. Entonces, ustedes pueden guiar a que la institución afronte nuevos retos. Y esos nuevos retos tienen que ver con una actualización de la información, por tal motivo la gente tendría que entrar en una capacitación para activarse frente a eso. Entonces, dice, una propuesta referente al discurso pedagógico que debería manejar una institución para el desarrollo de sus procesos formativos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo hice yo de otra manera? Porque no quería que se coartaran primero de escribir lo que ustedes pensaran frente a cómo podrían asesorar, sino que ustedes pudieran decir, vea, el discurso pedagógico yo puedo utilizarlo, es porque es que se puede pensar desde la parte administrativa, pero también se puede pensar desde la parte de la ejecución, ¿cierto? Porque ustedes pueden hacer una autoevaluación de su discurso, pueden hacer una evaluación de lo que pasa verdaderamente en sus carreras profesionales o en sus carreras de formación. O sea, dicen, mira que yo me escuché, yo me grabé, la gente me escucha en la formación y dicen que yo soy una persona que, digamos, que maneja un discurso muy plano, o que maneja un discurso muy político o un discurso muy religioso, para el cual yo quiero adaptarlo a qué, a nuevas tecnologías. Entonces voy a implementar en mi conocimiento y voy a adaptar un discurso más tecnológico. Voy a comenzar a hablarles sobre fotografía, voy a comenzar a hablarles sobre procesos de STEM, voy a comenzar a hablarles sobre Scamper, voy a comenzar a... O no, mi discurso está como muy... Es como una especie como de evaluación que ustedes podrían hacer a su propio proceso, si lo quieren hacer como ya adentrada la evidencia para el proceso. Entonces dice, para desarrollar este proceso tenga en cuenta lo siguiente. Primero, identifique el modelo formativo con el que desea elaborar el discurso pedagógico. Entonces, primero hablar del modelo formativo. Segundo, elabore el discurso pedagógico teniendo en cuenta los siguientes puntos: justificación, planteamiento del problema, objetivos, fases, que es la descripción del discurso pedagógico, y conclusiones y referentes bibliográficos. Aquí esto, como lo decías, está referente a lo que es la aplicabilidad de ustedes como asesores para que la institución lo aplique frente a los otros profesores. Ahora, si ustedes lo quieren hacer ya como en el campo de acción, como el profesor, también es válido. O sea, yo por eso les valido las tres opciones para que puedan presentar la evidencia. ¿Sí queda clara el proceso? Sí, profe. En mi caso, sí. Bueno, qué bueno, me parece muy interesante que les explique de esa otra manera para que ustedes puedan entender. Gracias entonces por, si se entendieron. No me lo hayan hecho por un formalismo, de que de pronto dijeron, no, usted no le entendimos, porque hacemos otro esquema de aprendizaje y se les puedo enseñar cómo funciona. Por ¿Queda ahora claro? queda claro, pues igual si hacen preguntas, pues uno lo molesta, entonces tranquilo también usted por ese lado. Bueno, no hay ningún problema. Listo, muchas gracias. Es que, profe, disculpe, hablando con un compañero, tenía como que la misma duda, el cual no está en la capacitación, pues, y yo le planteaba, no, pero es que también en la fase donde dice descripción del discurso, pueden ir inmersos todos los aspectos para crear el discurso pedagógico, sin necesidad de describirlos como tal, por ejemplo, desarrollo, no, sino que va inmerso dentro de la situación del discurso pedagógico que se va a impartir, ya sea para la institución o para un grupo de aprendices sobre unos saberes que nosotros estamos impartiendo o sobre nuestras áreas, por decirlo así. Ya no, pero ya que estamos hablando del cuento, y qué chévere que haya pasado esto. Mira, así como uno le aplica a los aprendices le aplica lo que son los estilos de aprendizaje, y le aplica los modelos de Howard Gardner, que son los de las inteligencias múltiples. Yo veo los desarrollos que tienen los aprendices con la formación y con el proceso, ¿cierto? Pero cuando usted está de carácter administrativo, usted tiene que hacer lo mismo para ver cómo es que aprenden y cómo enseñan
los docentes. Ahí tengo que hacer un proceso de autoevaluación, de coevaluación y de heteroevaluación para poder determinar cuál es la inteligencia que más soporta el instructor, cuál es la estrategia que más o que le hace falta. O sea, ahí hablamos de aptitud con P. Entonces, ¿cuáles son las aptitudes que tiene la persona? Y dentro de esa aptitud, ¿qué competencias le hace falta para poder soportar o fortalecer su conocimiento, ya sea un conocimiento datado por la educación o un conocimiento basado en, o sea, en la academia o otro conocimiento que sea empírico? Pero entonces tengo que medir también cuál es el conocimiento de los profesores. ¿Qué es lo que pasa? Lastimosamente, muchas personas, eso pasa, vuelvo y digo, no pasa ni en Venezuela, no pasa en Colombia, eso pasa en Estados Unidos, en México, pasa que a las personas no nos gusta que nos evalúen. ¿Por qué? Porque dicen, yo ya estoy muy viejo para que me evalúen, yo ya conozco las cosas, pero resulta que es que el mundo evoluciona todo el tiempo. Y como el mundo evoluciona, tú te imaginas donde aquí en México y en Estados Unidos digan, vamos a hacer una evaluación por ejemplo, de Proxy, vamos a hacer una evaluación de plataformas web para la educación. Entonces la gente dice, uy, no, yo no sé ese tema, no me pueden evaluar por eso. Entonces, si la institución tiene como nueva medida adaptar nuevas estrategias, digamos que uno de los compendios es que la gente tenga que regularse y adaptarse a esos medios de comunicación que tiene para poder comenzar a trabajar diferentes temas. ¿Sí? Entonces, miren, como todas las perspectivas que toca mirar dentro de este proceso, y digamos que muchas veces son autocráticas, las leyes nos las determinan. Nos pasa a nosotros en el SENA. Miren, nosotros trabajamos con una plataforma y en menos de un año dijeron, cuando ya la dominábamos, cuando ya la trabajábamos perfecto, llamada Tarantela, me acuerdo perfectamente, y la dominábamos de pe a pa, nos sabíamos de la A hasta la Z. Y dijeron, momentico, pero es que vamos a cambiar. Y todos, ¿cómo así que vamos a cambiar? Sí, vamos a cambiar por esta otra herramienta. Entonces apareció SENA Sofía Plus. Y nosotros, uy, qué chévere. Entonces nos tocó aprender otra cosa nueva. Y muchos se quedaron rezagados y dijeron, no queremos aprender. Después el sistema nos tocó adaptarse, pero eso fue de imposición. Después de SENA Sofía, entonces se han venido modulando otras cosas. Entonces apareció una plataforma que era Moodle, pero después no se trabajó Moodle, sino que aprendimos Moodle, pero después dijeron que no, que territorio. Entonces miren que todo el tiempo las instituciones administrativamente evolucionan precisamente para que puedan contextualizar y puedan trabajar a partir de las últimas tendencias y las tecnologías para poder mejorar el servicio de los demás. Entonces, eso es lo que uno maneja como institución, porque si tú como institución no ofreces un producto diferenciador, y estamos hablando de la parte comercial, te vas a quedar relegado a que la gente no consuma tu producto. Y eso es por eso se habla sobre un discurso pedagógico para que la gente diga, bueno, es que vamos a hablar de qué vamos a hablar desde la parte cognitiva y nos interesa todo que este colegio trabaje la parte de la filosofía de Piaget. Entonces vamos a trabajar de la parte armónica, de la parte motivacional, del autoaprendizaje, ¿sí? Cosas como esas que fundamentan mucho lo que es el bagaje de una institución frente a una comunidad. ¿Estamos bien, cierto? Perfecto, profe, sí, pero bueno, aquí, no sé, se me genera como que otra inquietud. Te disculpe la impertinencia. Esto enriquece. Bueno, cuando hablamos de pronto que el discurso va dirigido pienso, a los docentes de la institución como tal, y ahí se deben tener en cuenta, digamos, los paradigmas educativos de la institución como tal, ¿cierto? Además, el estilo, así como existen estilos de aprendizaje, también existen estilos de enseñanza. Entonces, en este caso, como es para que el docente le imparta al discente como tal, se pueden trabajar así estilos de enseñanza, ¿cierto? De pronto algunos son más teóricos, otros son más pragmáticos, y así sucesivamente, pienso, pues. Una diferencia entre estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje. Uno evoca lo que es el instructor o el docente y otro evoca lo que es el aprendiz y el alumno. Uno puede figurar la parte de docente-aprendiz y el otro puede figurar la parte de aprendiz-aprendiz. Entonces, como la persona, y tienes toda la razón, entonces como una persona autoaprende, coaprende, heteroaprende, ¿cierto? Frente a un proceso digamos, de un enfoque de que yo no le entiendo al profesor, pero digamos un compañero me puede explicar, sería fenomenal, ¿cierto? O digamos que con un debate y con ciertas herramientas que utiliza la gente para poder determinar un tema, pueden aprender, tengan un aprendizaje significativo. Muchas veces, y eso pasó en la clase, yo tuve ahorita una clase,
Y pasó algo muy, muy importante, y es que dentro de los discursos mucha gente no sabe cómo cómo adaptarse al medio, al entorno que tiene. Entonces es muy bueno, decía yo en la clase, es muy bueno pensar en que los salones de clase tienen las mismas tecnologías y tienen todas las mismas herramientas que tiene Bogotá, por ejemplo, y las instituciones de Bogotá, pero sabemos que en la realidad no pasa, y es que en los pueblos, en las comunidades, en las veredas, en muchas partes no tienen las mismas comodidades para poder impartir la formación. Entonces, muchas veces la gente se siente maniatada y dice, bueno, ¿y entonces qué hago? Entonces ahí aparecen estrategias, medios, métodos para poder aplicar el conocimiento. Pero si el docente como docente no sabe hacia qué lado apunta, no sabe hacia dónde va, o sea, no sabe el proceso de metacognición, muy posiblemente va a comenzar a divagar frente a cuál es el verdadero camino. Entonces, lo primero que hay que tener es una realidad de cómo recepciono yo también la información. Es que yo sigo siendo aprendiz, por más de que yo quiera trabajar cualquier tipo con mis aprendices, con mis alumnos. Es que la palabra alumno no se debe decir. Alumno significa sin luz, y las personas tenemos luz por naturaleza. Eso es un concepto psicológico. Entonces, pues, los aprendices o los estudiantes, digamos que cuando tienen un proceso, perdón, un momento, yo tengo aquí el aire. Entonces, tengo que comenzar a administrar de que la información, tengo que también aprender a recepcionarla. Y yo enseño muy posiblemente como a mí me enseñaron, pero muy posiblemente en esa formación que yo recibí tuve muchos baches, lo decía en la clase pasada. Yo enseño, ahí me dicen, Edwin, usted tiene que ser innovador. Desde la infancia me dijeron eso. Edwin, usted tiene que ser creativo, pero a mí nunca me enseñaron cuáles eran los pasos. Es más, actualmente la palabra de moda es maneje el emprendimiento. Usted tiene que ser emprendedor. Bueno, ¿y cuáles son los pasos para emprender? ¿Cuáles son los pasos para poder llegar a ese fin? Entonces, si yo aprendo primero cuál es qué es lo que tengo que hacer. Debo comenzar a trazar un camino, y ese camino me tiene que llevar a una conclusión. Y después de eso, no hay cosa más importante que la retroalimentación, porque la retroalimentación es la que verdaderamente me va a decir si la gente aprendió o no aprendió. Entonces, lo que dices es muy cierto. Nosotros tenemos que tener estrategias también de aprendizaje y también estrategias para poder enseñarlas. Y eso va un poco más allá de nuestro contexto. Tiene que ir un poco con mi motivación también como docente, tiene que ver con un proceso de que yo cuando evalúo, yo debo evaluar no solamente el aprendizaje en su conocimiento, sino que yo estoy haciendo una evaluación para ver qué tanto me están aprendiendo a mí, qué tanto están entendiendo los temas que yo estoy manejando con las personas, y eso es lo que hace verdaderamente un buen instructor, un buen docente, ¿sí? Hay personas que son muy desprendidas y que tienen el conocimiento y simplemente dan lo que tienen. Y yo entiendo, a veces uno se puede cansar, a veces uno se puede aburrir de lo mismo, pero entonces, ¿cómo haces tú para hacer catarsis? ¿Cómo haces para retroalimentar y que la psiconomía no te influya frente a los aprendices que tú tienes? Sí, porque todos los días son variables. Entonces, uno muchas veces se carga con los problemas para la clase, otro muchas veces puedo tener choques con los directivos, con el coordinador, con el administrador. Entonces, ¿cómo puedo asociar esa información? ¿Cómo hago la catarsis de todo eso que está pasando en mi vida personal? Porque la gente, verdaderamente, al cliente, por así decirlo, si le hablamos en palabras técnicas, no le importa qué pase en mi vida personal. Lo único que importa es que tú les lleves un mensaje verdadero y un aprendizaje significativo. Por tal motivo, entre los primeros instancias de la formación, desde niño, adulto, adolescente, adulto, pues debo enseñar a que la gente tenga argumento, que la gente tenga análisis, que sepa automotivarse, que sepa autocontrolarse, y todos los autos que aparecen dentro de un proceso de autocontrol, autoestima, autodeterminismo, todas esas palabras que son importantes como el ser que corresponde. Y eso mismo tiene que fomentar la administración de una empresa, para que la gente pueda motivarse, para que los trabajadores estén contentos, estén armónicamente dispuestos para el trabajo, y así podamos confluir frente a un aprendizaje colaborativo con mis aprendices y con todo el equipo de trabajo. Bien. Entonces, estos temas generan mucho callo y generan mucho debate, pero son muy interesantes, la verdad. Son muy, muy interesantes. Entonces, espero que este tema haya quedado claro para poder presentar la evidencia. Y miren que lo que estamos hablando no está desapegado de lo que
pretendemos hablar el día de hoy, porque el día de hoy, pues, mire, hoy hemos hablado involuntariamente de lo que es la filosofía de Jean Piaget y hemos hablado un poquito de esos estilos de aprendizaje. Existen modelos, muchos modelos para que la gente sepa cómo aprender. Entonces, pero como docente debemos reconocer y aprender de que a partir de la observación, no solamente observación directa, sino a partir de la observación etnográfica, a partir de otros estímulos, pues podamos aprender y enseñar a los demás basados en los códigos sociales y los códigos físicos que representan mis aprendices. Me hago entender. Cuando la persona está sentada, digamos que yo estoy con ustedes en el campo real, en el campo no virtual, sino que estoy allí en el campo, digamos, en un salón de clases, pues yo primero que tengo que hacer yo es que debo acomodar mi entorno a mi favor. Para ello, yo debo acomodar, por ejemplo, en círculo y verle, por ejemplo, la posición de los pies de las personas que están en clase. No importa si son niños, no importa si son adultos, esto aplica para todo el mundo. Segundo, bueno, solamente cambia cuando es una conferencia, pero entre más fresco, pues mucho más armónica es la conferencia. Ahora, ¿por qué me sirve ver los pies? La postura de los pies me indica el estado de presión o el estado donde se encuentra la persona frente a la recepción de la información. Si están con la punta de los pies, están parando la punta de los pies, pues la información la está haciendo, se llama polo a tierra. Están determinando que la información llegue y la llevan a digamos, como una deposición de nervios. Lo mismo que pasa con los cables de la energía. El otro es, por ejemplo, cuando la gente se coloca la mano en el mentón, ¿sí? Que tiene pereza. O cuando tiene acá, la mano acá dentro de la nariz, acá al lado de la nariz, es que está diciendo mentiras, no estoy aprobando la información que tiene la otra persona. Cuando la persona se toca el cabello, eso es un estado como de ansia frente a algo que está pasando. Puede que algo le esté llamando la atención, una persona, un estímulo ajeno, y por eso la gente reacciona frente a eso. Entonces, cada vez que usted mira los movimientos, cuando yo cruzo las manos, tiene un simbolismo. Cada gesto, cada movimiento corporal de las personas me indica un estado o un tiempo en cuanto a la formación. Me adelanté el tema de programación neurolingüística, pero se involucra muchísimo en lo que verdaderamente corresponde un acto. Entonces, frente a eso, tu estímulo vocal, ya te doy la palabra, tu estímulo vocal en altibajos también tiene que confluir con lo que estás trabajando. Y fuera de que tú te apoyas con diagramas, te apoyas con ayudas didácticas, llámelo, con cuadernos, con revistas, con carteleras, con videos, con audios, todas esas ayudas didácticas, precisamente tengo que mirar cuál es el impacto que están generando con la población y así mismo debo comenzar a modificar y de acuerdo a lo que estás viendo, miras los estímulos, entonces si se ríen, si gesticulan, qué hacen con la cara y eso me va a determinar hacia qué punto se está haciendo efectivo mi acto frente a los demás, pero ahí los estilos tienen que ver mucho con el proceso. Te doy la palabra. Yuleidis, cuéntanos. Como usted lo dice, yo en las prácticas, la profesora, antes de las diferentes dificultades y falencias que se presentan por la dislexia, nosotros trabajamos diferentes actividades didácticas o trabajamos dificultades. Hay unos niños que tienen auditivo, visual, o que se mueven mucho. Entonces nosotros trabajamos con diferentes inteligencias múltiples. Sí. Si el niño es visual, nosotros hacemos flashcards. Colocamos videos y entonces les vamos a decir, a ver niños, en esta clase vamos a ver sobre que vamos a hacer unas pequeñas preguntas y entonces vamos haciendo el video y ellos van respondiendo y van diciendo y ellos son kinestésicos o tienen esa habilidad múltiple kinestésica, entonces nosotros comenzamos hacemos las actividades que ellos para que se estresen o que quieran brincar, quieran saltar. Docente, decimos, bueno, estas falencias se pueden hacer así, niñas trabajen así. Ninguno de ellos tenga un aprendizaje que vayamos a la par. Entonces cada uno dice, bueno, yo me cojo a este niño que tiene
y le decía, o yo me cojo con este niño de kinestésica y vamos trabajando las inteligencias que le damos una retroalimentación a ella y le explicamos en sí con el grupo en general. Lastimosamente tu audio tuvo intermitencia, sin embargo, sí, el mensaje sí llegó, bueno, para aquellas personas que de pronto no lo interpretaron de la mejor manera, espero que es que ella nos hablaba de que cuando ella trabaja con los grupos, con los niños que están trabajando, pues ella trabaja las inteligencias múltiples y sobre todo con su equipo de trabajo, ellos hacen, digamos que hacen el proceso con los niños y utilizan ciertas herramientas y ciertas técnicas didácticas que les permiten tener como esa interacción con los aprendices, que es lo más importante, poder generar una interacción efectiva frente a los procesos. Entonces utilizaban ciertas herramientas dependiendo de cómo se fuera moviendo la interacción con los niños. Pero lo más importante es que al finalizar tomaban como punto de partida las personas que estaban trabajando el proceso y hacían una retroalimentación para comenzar a coordinar, que se llama una coevaluación o una heteroevaluación donde están todos. Una coevaluación es, por ejemplo, cuando el docente a la persona le hace una evaluación, la hetero es entre todos, nos evaluamos y comenzamos a hacer como un compendio de una retroalimentación de qué puntos estuvieron bien, qué puntos estuvieron mal, ¿sí? Y eso posiblemente, si estamos trabajando todas las medidas en la parte formativa, yo buscaría unos centros de aprendizaje donde veo cómo es que las personas también recepcionan. Ahora, esto cuando se aplica en adultos, cuando se aplica en jóvenes, se modifica bastante, ya que, pues bueno, yo no puedo llegar siempre con didácticas o yo puedo llegar siempre con juegos para poder enseñar un tema. Ahora es cuando yo tengo que abordar los temas con algo más de tacto y algo más como de esa premisa tecnológica que me está permitiendo llevar a las personas a una asimilación de la información. Tengo que también ponerme en el lugar del otro, que en este caso sería el lugar del aprendiz, y es buscar qué tan cómodo se siente con la formación que yo le estoy impartiendo, ¿cierto? Porque es posiblemente que me pueden ver como una persona muy extrovertida como docente, o también pueden ver muy parco, o me pueden ver muy serio. Entonces, es como ese lenguaje que me están dando las personas para poder yo manejar un lenguaje corporal diferente y o adaptarme. Recuerden, la evaluación no solamente es para generar números o cualidades, sino que cuantitativo y cualitativo, sino que me permite es como para saber en qué punto estoy fallando yo como docente. ¿Sí? Si no se tiren látigo porque la parte técnica no descubra, no, digamos que no, no proyecten parte de la información. Lo importante aquí es que ustedes inciten a la población, a las personas, sin importar su edad, a que ellos busquen información, para lo cual tienen que enseñarles dónde tienen que encontrar la información. Nosotros como docentes solamente somos guías de procesos. Por eso, si ustedes tienen solamente la información, hemos perdido. Pero si ustedes les enseñan, por ejemplo, infografía, o les enseñan cómo manejar herramientas tecnológicas para que ellos puedan llegar a la información, donde buscan un referente bibliográfico. Para mí me asombra en este momento que mucha gente no sabe cómo sacar una referencia bibliográfica, o mucha gente no sabe encontrar o buscar información en Internet. Nos basamos, y eso pasa en México para allá, que digamos que lo vemos como la información real, es todo lo que pasa por TikTok, todo lo que pasa por YouTube, todo lo que pasan por medios de redes sociales, y ahí llega lo delicado. ¿Por qué debe ser tan importante nosotros como formadores enseñarles a las personas de dónde se debe sacar la información real, veraz, ¿sí? De un libro, de un proceso de investigación, para que todos puedan llegar a un aprendizaje? Entonces, mire todo lo importante que se está generando. Te agradezco mucho, Yuleidis, por la intervención. Entonces, pues bueno, si vamos entonces fuera del cronograma, vuelvo a mostrarles acá el cronograma. En el cronograma, la actividad 2, entonces, miren, hay una actividad que es el blog. Pongo en mayúsculas sostenidas, con comillas. El blog no está disponible, no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque pasa lo que les pasó en cuanto al curso. Esa actividad la coloqué como no calificable porque el blog presenta problemas con ciertos dispositivos. Entonces, recuerden, el blog no tienen que intervenir en el blog. Ahora, si aparece una evaluación de teorías de aprendizaje, ese es calificable, y ese, si Dios permite, lo vamos a hacer ahorita al finalizar la formación. Hacemos la evaluación entre todos y guiño, guiño, espero que nos vaya muy bien.
Y la otra evidencia es el análisis del caso modelos de aprendizaje. Es un análisis de caso de modelos de aprendizaje, es también muy sencillo, es un análisis de caso donde vamos a explicar el tema. Ya también les tengo un ejemplo sencillo para poderlo trabajar. Y digamos que todo eso está muy relacionado. Si seguimos con la lectura, pues vamos a presentar de que en la misma institución usted tiene otra tarea de asesorar la empresa basados en modelos mentales de aprendizaje y cómo lo trabajarías. Entonces, pues vamos a tratar de ser flexibles frente a la información y comenzar como a determinar ciertos puntos. Esta actividad está disponible desde hoy hasta el 30 de agosto. Bueno, en el papel, porque para ustedes verdaderamente está disponible hasta el 12 de septiembre. Recuerden, si no han presentado evidencias, tenemos hasta el 12 de septiembre. Bien, muy bien. Entonces voy a mostrarles entonces aquí, después del proceso, entonces el contenido del curso. No quiero que ustedes se aíslen con mi cara y vamos directamente a la actividad 2. Allí encuentro el material de formación que habla sobre la cognición y el aprendizaje. Entonces, cuando se habla de la cognición y el aprendizaje, tenemos que hablar directamente sobre la teoría de Jean Piaget, que eso se basa como la teoría del desarrollo cognitivo, la teoría del desarrollo del conocimiento. Entonces, el impacto ha sido muy importante frente a lo que es la educación. Entonces, él se enfocó en que los niños desarrollaran un conocimiento y que interactuaran, como habíamos dicho ahorita, con su entorno, que comenzaran a interactuar y que enfatizaba que el conocimiento debería ser a través de una interacción con todo su mundo, con todo el entorno social, con el entorno natural, con todo lo que tenía alrededor y precisamente para generar una transmisión de la información. Lo decía en la clase anterior, lo decía era que las personas pudiesen hablar con las demás personas y a través de ejemplos podíamos llevarlos a poder comprender un tema. Por ejemplo, el ejemplo que puse ahorita era el tema del ecosistema. Entonces hablamos, ¿ustedes conocen ecosistemas? Ah, sí. Bueno, entonces, ¿qué saben ustedes, por ejemplo, de la cadena alimenticia? Ah, no, pues en la cadena alimenticia, entonces, no sé nada, no sabes nada, todo el mundo, pero bueno, les voy a explicar. ¿Ustedes han visto un águila volando? Sí, en la finca yo vi un águila volando, o en la calle, listo. ¿Y qué hizo esa águila cuando estaba volando? Que vio que come el águila. Ah, no, pues vi que estaba un ratoncito y fue el águila, planeó y se comió el ratoncito. Bueno, ¿y qué más hizo? Entonces, mire, ahí es cuando yo comienzo, basado en la experiencia, a que la persona comience a contarme y generamos una retroalimentación. Y yo como docente puedo aportar con preguntas a los demás para que digan, ahora yo recuerdo cuando una serpiente, o recuerdo cuando una mosca, o recuerdo, o sea, comenzamos a hacer todo un esquema para poder enseñar un tema. Y eso es lo que decía este señor de Jean Piaget, que comenzaba a decir, a través del conocimiento y de la información, comenzamos a transmitir y a asimilar la información. Por eso es tan importante, entonces, que sepamos cuál es la relevancia que tuvo este señor frente a la educación. Entonces, se hablaba de que dentro de este contexto, él hablaba de que existía una asimilación y una acomodación. Eso lo hablaba también la compañera. Entonces, este man de Piaget propuso que los niños asimilaran nueva información con esquemas mentales existentes. Entonces, no tanto con el sistema como ficticio, sino que algo real, algo que desafiara lo que los estudiantes conocieran. Entonces, también pasó un proceso que se llama las etapas del desarrollo, y era que este señor Piaget identificó que existían las etapas del desarrollo cognitivo, como la sensomotora, como la preoperacional, la operacional, lo concreto, lo informal, lo formal. Entonces, de ahí todos nos comenzamos a adaptar en métodos de enseñanza. También habló sobre el aprendizaje activo. Esto no aparece dentro del esquema, pero me parece interesante que ustedes lo sepan. El aprendizaje activo y el constructivismo. ¿Por qué era importante esto? Porque se decía, por ejemplo, que los estudiantes deberían construir su propio conocimiento. Y entonces ahí aparece el autoaprendizaje, ¿cierto? Entonces los educadores tenemos que fomentar como la exploración, la experimentación, de que la gente analice, que tenga resolución de problemas, que promueva un aprendizaje activo, ¿cierto? Entonces también se hablaba, o se habla frente a la teoría de Piaget, de que las personas tendrían que aprender a desarrollar conceptos, a buscar información, aprender a razonar. Y eso es lo más importante, porque entonces debemos diseñar actividades para que los estudiantes
exploren conceptos y aprendan a buscar información que sea de carácter, que les tiene como esas expectativas. O sea, voy a generar un pensamiento crítico. Entonces también que es importante que la gente aprenda a manejar un trabajo colaborativo, aprenda a manejar el diálogo. Hay niños y hay personas que son muy asociales, y entiéndase por palabra social, no que estoy, bueno, asocial, en contra, ¿cierto? Sin sociedad. Es que yo aprenda a tener relaciones interpersonales, ¿sí? Porque ¿cómo es el trabajo por fuera? Muchas veces las personas no les enseñan a escuchar a los demás, les enseñan a oír. Muchas veces no nos enseñaron a interpretar códigos sociales, sino como a vivirlos, solamente por inercia. No nos enseñaron, por ejemplo, a buscar procesos de liderazgo. Digamos que eso tenía que salir como de sus propias venas, de que alguien fuera líder por naturaleza, y eso no, eso tiene unos principios, que puede que alguien sepa hablar más fuerte, sí, pero es que ahí llega la confusión que tienen muchas personas entre un jefe y un líder. Entonces, cosas como esas, entre la parte del diálogo, son tan importantes frente a ese proceso. Mucha gente no sabe trabajar en equipo, y es tan importante tener los bagajes de trabajo en equipo, saber que existo yo, pero existe un otro. Es tan importante saber de que el trabajo mío puede perjudicar voluntaria o involuntariamente a otras personas. Entonces, mire, sin llegar como a otros preámbulos, toda esa teoría de Piaget, cómo nos afecta, cómo nos beneficia particularmente. Entonces, ahí yo aprendo de los errores, que también era una parte importante que hablaba Piaget. Hablaba sobre los errores y sobre las oportunidades que tienen las personas para el aprendizaje. En la antigüedad, un error era castigado, y lo castigaban psicológicamente también. Entonces, por ejemplo, le decían: usted no pasó el año, usted no hizo la evidencia, por tal motivo perdió. Psicológicamente hablando, se debe decir que usted cumplió o aún no ha cumplido, porque cuando yo comienzo a colocarle barreras emocionales o barreras cognitivas a la persona se puede frustrar. Y si se frustra, pues no, digamos que ahorita, y discúlpeme si a alguien le afecta este tema, existe una cosa que llama la era de cristal. Hay personas que no saben recepcionar la información, y como no saben recepcionar la información porque tampoco les enseñaron, pueden ser muy sensibles a ciertos cambios que pueda tener las personas, o cambios que pueda tener la misma, digamos, el mensaje que se está dando. Jesús González, cuéntanos. Jesús. No, disculpe, profesor. Iba a mandar una reacción y pulsé mal la participación. Disculpe a todos. Cuéntanos tu reacción en vivo, tranquilo. Gracias por la reacción. Realmente cuando comentó el tema de la generación de cristal, que sé que siempre ha sido un tema un tanto sensible, realmente iba a mandar un dedo digamos, de aprobación ante, digamos, la vulnerabilidad con que muchos de nuestros jóvenes hoy en día han sido, digamos, criados, y de hecho ya no solamente se habla de una generación de cristal, sino también de padres de algodón, quienes son en parte los principales responsables de este tipo de actitudes. Era eso básicamente. No, y entonces yo te hago así, yo te hago el gesto así porque, claro, es que definitivamente ahorita los niños cada vez están más sobreprotegidos, la sociedad cada vez más los restringe. A nosotros los docentes nos quitaron muchos procesos, y nosotros damos un proceso, guiamos unos temas o una explicación de procesos, pero el hogar o en la casa se puede construir o deconstruir, que ojo que esa es una palabra, deconstruir el conocimiento que yo tengo. Y o no se fortalece o no se impulsa ese conocimiento, y por tal motivo, al final el malo sale siendo el docente. ¿Sí? Es que eso es lo que le están enseñando en el colegio, pero no saben que lo que está pasando verdaderamente es la deconstrucción que pasa en el hogar, es lo que está pasando, el afianzamiento de conocimiento de muchos hogares que son, yo los digo que son hogares anómalas. O hay personas que, como vuelvo y le digo, es que no se puede decir tal información porque es que el niño se frustra, es que no se puede hacer tal cosa porque es que el adolescente no acepta. ¿Ustedes por qué creen? Y esto lo pongo en debate, pero para ustedes, porque yo sé que se genera mucho callo, es porque creen que los adolescentes actualmente, muchos, no todos, ¿cierto? Hay muchos jóvenes que salen y dicen, no aguantan en un trabajo precisamente porque no saben aceptar
unos procesos que manejan las instituciones. No, qué pena, pero es que yo no manejo uniforme. Discúlpame, es que estás manejando una identidad corporativa. No, pero es que yo tengo que tener mi tiempo de descanso, porque si no tengo mi tiempo de descanso, entonces me voy a frustrar. Yo les cuento, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando yo estuve en Estados Unidos, yo descansaba 15 minutos, eran 15 minutos de almuerzo, y ya, no trabajaba directamente de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde en un trabajo, y eran 15 minutos de descanso, y uno decía, oye, ¿qué pasó acá? Entonces, es que aquí no están las reglas, y allá son más de cristal todavía, ¿sí? Entonces, cosas como esas es que, pero no estoy habilitando ese concepto que pasa en cuanto a la formación. Yo considero que las personas tienen que aprender a asumir responsabilidades, de que tenemos derechos, sí, tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y como tenemos derechos y deberes, tenemos que también ser muy responsables y tener mucho tacto como aprendices, como adolescentes, como jóvenes, como niños, para poder asumir ciertas responsabilidades sociales y para asumir ciertas responsabilidades que tenemos como personas naturales, ¿cierto? Ahora bien, si estamos en un colectivo, existen otras normas de convivencia que tienen que ser parte de la vida y que también tienen que aprenderse. Es más, algo que nos enseña, y no quiero echarle sátiras a mi país que tanto amo, por eso digo que eso pasa en México, porque a México pues lo amo, pero no tanto. Pero es que, es por ejemplo, aquí en México, bueno, aquí en Suiza, mejor dicho, así porque somos suizos, aquí en Suiza la gente no es cívica. Aquí usted prefiere que pasa alguien, entonces no pasa nada. Por ejemplo, aquí en Suiza puedes pasar, no cedes el paso. Aquí en Suiza, por ejemplo, no, ¿qué puede pasar también? Yo no he comprado el SOAT, pero no me importa porque es que los policías no me han pillado. Entonces te recuerda que no pasa, es tu vida la que está en juego. Entonces muchas veces no interesa esas cosas, pero eso también es un tema que genera mucho cacho. Entonces, pues, es parte de la información. Y ayer le enseñaba a la gente y le decía, mire, vamos a hablar sobre un enfoque individualizado. Pero así como yo individualizo el aprendiz para poderle enseñar, también tengo que aprender a corregirlo, pero con un mensaje positivo, con esquemas que les lleven a la persona a conseguir un aprendizaje significativo. Entonces, Imagínese, profe, ¿qué puede? imagínese los jóvenes de hoy en día en la teoría o digamos en la rama de Macarenco, donde la ley renta por sangre. Es que hay muchos ejemplos donde uno decía, y claro, no son buenos, o el castigo, yo estoy en contra del castigo físico en los actos de formación, estoy en contra de eso, es más, yo estoy tan en contra de la injusticia, y con mi esposa y mi hijo, ellos lo saben, a mí me gustan las cosas equitativas, me gustan las cosas justas, sí, me gusta mucho la equidad, eso me encanta, pero no el equipo de fútbol, me gusta, es como que la gente tenga como las mismas características, que la gente que se esfuerce de una misma manera, porque la gente, digamos que, no sé si a ustedes les pasa, que cuando están en un trabajo y ustedes son muy buenos en su trabajo y son muy buenos, cada vez le cargan más funciones y cada vez le cargan más cosas, y estamos hablando de la parte pedagógica. Pues usted es muy bueno, entonces venga, apóyeme en esto, entonces cada vez se vuelve una cosa diferente. Y recuerden que muchas veces nosotros como docentes nos volvemos asistenciales, y nosotros no somos asistenciales, nosotros solamente somos guías de procesos y dadores, por así decirlo, de un conocimiento para que la gente pueda, por eso estudiamos todo ese proceso, para que la gente pueda aprender un tema de una manera diferente. Y por favor, involúcrense frente a, es que yo nunca he sido docente, no, claro, involúcrense en este proceso. Si usted quiere ser docente, no, es que el título no hace la persona. Ustedes han enseñado a las personas para un cierto proceso, a sus hijos, a sus familias. Ustedes, digamos que todas las personas en el mundo tienen un alma de docente. Los primeros docentes que fueron los esclavos, con decirles eso. ¿Por qué? Porque ellos guiaban a través, por ejemplo, la palabra paidos. Entonces los guiaban por los caminos y le decían a las personas, venga, a los niños, a los hijos de los amos, por así decirlo, los llevaban por senderos y les decían, vea, no toque esa mata porque esa mata es la pringamosa, y esa pringamosa le va a generar un brote en la piel, entonces ten cuidado acá, mire, ese animal que viene ahí es un animal peligroso, no lo vaya a espantar, no le haga eso. Entonces miren cómo arrancó el proceso. Todos nosotros somos docentes por naturaleza. Que políticamente en este momento no lo quieran valer es otra voz, ¿sí? Pero que verdaderamente todos seamos docentes, sí, claro. Es más, todos nos debemos a un docente. ¿Sí? Los políticos en algún momento tuvieron que estudiar, los médicos tuvieron que estudiar,
que al final no se reconozca el aprendizaje de primaria, de bachillerato, de universidad, que no se reconozca que solamente se le dé valor a ciertas personas. No, pero todos aprendimos en cierto momento de la vida que nos llevó a conseguir experiencias y a conseguir esas habilidades que nos hacen únicos frente a la vida. Entonces, muy bien. Oiga, hoy estoy como muy, muy rebelde. No, mentiras, no. Hoy estoy, digamos que atinado. Entonces, dentro de este contexto también se hablaba sobre la cognición y la educación, el proceso educativo, ¿cierto? Entonces, me hablaba sobre unos momentos. Entonces, esto lo hablaba un texto citado por usted que se llama Brunner. Entonces, se lo voy a leer tácitamente. Entonces, cada generación da una nueva forma de los aspirantes que configuran la educación de su época, lo que puede surgir como marca de la preocupación por la calidad y aspiraciones de que la educación ha de servir como medio para preparar ciudadanos de bien equilibrados para la democracia. Eso se citó en Martínez y Sánchez, pero entonces, ¿por qué tiene importancia eso? Porque tiene importancia de que la gente puede aprender de manera cognitivista. Entonces, frente a esto es que las personas tengan procesos cognitivos complejos que generen un lenguaje, que generen una forma de conceptos, que solucionen problemas, ¿cierto? Que estimulen su proceso mental. Ahora, si me baso también en un enfoque más bien como conductista, entonces el enfoque conductista, ustedes lo saben, que es donde los aprendices aprenden a recibir recompensas de acuerdo a refuerzos positivos, de acuerdo a los elogios, a los puntos de vista concretos. Entonces yo, por ejemplo, o que genere una repetición de patrones. Ese es el modelo conductivista, donde la gente siga patrones y siga una conducta, por así decirlo. El sistema humanista, habla sobre que los individuos somos únicos y somos irrepetibles, donde manejamos la personalidad, donde se trabajan los temas que interesan a la persona, ¿cierto? Donde se puede involucrar todo un esquema personalizado frente a la persona. Ahora, la piagetiana, que es lo que estamos hablando ahorita, se resalta como el crecimiento intelectual, pero el crecimiento intelectual a través del pensamiento y la inteligencia. También hablaba esta lectura sobre un proceso sociocultural y se hablaba de que debe existir una colaboración en un contexto social, en un contexto histórico, un contexto donde el individuo esté conectado con lo que pasa en su sociedad, ¿sí? Por eso es tan importante. Y también hablaba entonces este esquema sobre unos estilos de aprendizaje. Entonces, lo dijo la compañera. Mire, estos son los principales modelos que les estaba hablando. Ahora, los estilos de aprendizaje, para que lo entendamos de una manera diferente. Entonces, son enfoques que tienen las personas, ¿cierto? De acuerdo a qué preferencias tienen para poder aprender. A veces los dije como de una manera más suelta, ¿cierto? Entonces, ¿qué enfoques tienen las personas para poder aprender un tema? ¿Cierto? Entonces, existen muchos estilos. Entonces, es cómo yo interactúo con los procesos de enseñanza, cómo yo asocio la información, cómo exploro mi aprendizaje. Entonces, supongamos que hay dos estudiantes en un aula, ¿cierto? Hay dos personas que están en un aula. Entonces, uno aprende visual, ¿cierto? Y aprende visual, entonces hace las cosas de manera práctica. Entonces, digamos que ahí ustedes como docentes podrían utilizar gráficos, podrían utilizar diagramas, podrían utilizar actividades para los estudiantes, ¿cierto? De acuerdo a la parte visual, a través de imágenes, a través de control de imágenes guiadas, de video, ¿cierto? Pero otra persona puede aprender frente a, no sé, frente a cómo, a una manera práctica, solamente por imitación. Entonces, de ahí, las personas que quieran estudiar un enfoque de estilo de aprendizaje, existe un esquema que se llama Joni Alonso, es un taller que me permite identificar, es un test que me permite identificar cómo aprenden las personas. Esto va por fuera del contexto, pero yo con mucho gusto los puedo compartir. Entonces, existen unos conocimientos utilizados en el aprendizaje y esos tienen que ser, por ejemplo, con los procesos cognitivos básicos, por ejemplo, que incluyen, por ejemplo, operaciones de atención, de percepción, de codificación, de almacenamiento, ¿sí? De cómo recepciona la información.
existen también una base de conocimientos, entonces eso se refiere como a los hechos, como a conceptos, a esos conocimientos previos que tienen las personas frente a un tema específico. Existe un conocimiento estratégico que se refiere como a la habilidad de utilizar estrategias de aprendizaje efectivas, de cómo abordar diferentes tareas, por ejemplo. Existe un conocimiento metacognitivo que tiene que ver con el conocimiento que trabaja a través de la conciencia, a través del control que tiene la persona sobre su propio aprendizaje y lo que aprende, lo que quiere aprender. Entonces, todos estos temas son importantes y llevan a que la gente comience a trabajar lo que es la cognición y la educación. Entonces, como un proceso fundamental, como que de cómo comprendo, de cuál es la comprensión, y entra una palabra en juego que se llama la aprehensión. Y la aprehensión es la extracta, digamos que yo puedo extractar, sacar, robar de los demás un conocimiento para generar un conocimiento propio. Entonces, más allá de que las personas adquieran un conocimiento, es ver cómo la gente interpreta el mundo, de cómo la gente resuelve problemas. Vuelvo le digo, entonces, que la psicología sí representa muy importante en la educación y que el papel que importante debe de cómo avanzan los niveles conceptuales, de cómo avanza la gente con mi formación, ¿cierto? Entonces es muy importante ver cómo se reforma la educación año tras año de acuerdo a las tecnologías que aparecen, de cómo piensan los alumnos, de cómo piensan las personas y cómo puedo yo estimular y potenciar las habilidades que tienen las personas fuera pues de lo que se utilizaba anteriormente, que era el tema de atención, el tema de la memoria, ¿cierto? Que es importante para ciertos procesos, pero no puede ser como la única razón. Yo no puedo enseñar solamente en que la gente aprenda de memoria, sino que tenga otros esquemas que me permitan estar involucrado frente a la formación, y a eso llegamos al principio. Fuera de este proceso, como lo pueden ver, existe un tema que me parece súper interesante y tiene que ver con la programación neurolingüística en la educación. Entonces, el PNL, la PNL es una herramienta, por ejemplo, que le permite a las personas con comunicaciones interpersonales y con el esquema de pensamiento, de crecimiento personal. Entonces, en un contexto, por ejemplo, de como educativo, yo tengo que aprender a manejar las expresiones, las emociones y todo lo que pasa en el entorno. Entonces, es muy importante, por ejemplo, que si ustedes van a trabajar en las personas o en ustedes mismos, la programación neurolingüística, ustedes sepan cuáles son los puntos importantes de una programación neurolingüística en la educación. Entonces, primero, punto importante que ustedes deberían tener en cuenta, que no aparece dentro de este escrito, sino que pues, por conocimiento propio se los puedo compartir. Entonces, primero, ustedes tienen que crear un ambiente positivo. Entonces, por ejemplo, nosotros como educadores tenemos que enseñar herramientas para establecer un ambiente en el aula que me motive, un ambiente de un lenguaje abierto, un lenguaje de aliento, de gestos de apoyo, ¿cierto? De que impulse mucho o que influya mucho en la actitud y en la confianza de las personas. Otro punto que es importante, pienso que tiene que ver con la visualización creativa. Entonces, por ejemplo, cuando yo guío a los estudiantes a que piensen más allá, a que vayan, que lleven impulsos creativos. Recuerden que la innovación no solamente está con colocar cosas nuevas, sino que también puedo estar con quitar. Entonces, ¿cómo puedo deconstruir un esquema para poder llegar a un conocimiento diferenciado, ¿cierto? Por ejemplo, hay otro punto que se llama el anclaje de los estados emocionales. Entonces, ¿cómo es tan importante mejorar mi comunicación con los estudiantes? ¿Cómo puedo hacer yo para a partir de los estilos de aprendizaje haga una relación más intrínseca frente a las cosas? Pienso en lo que está. ¿Qué pasó el día de hoy? Yo les pregunté al principio, mire, estamos a la distancia, a muchos kilómetros de distancia posiblemente. ¿Cómo estás de salud? Mucha gente, ven, ¿comiste hoy? ¿Desayunaste por lo menos? Cuando estás acá en el proceso, ¿ya tomaste café? ¿Estás cansado? Preguntas como esas generan una comunicación efectiva, y ese punto es importante también ponerlo como en práctica como cuarto punto, la comunicación efectiva. Entonces, ¿cómo haces tú para generar esos estilos? ¿Cómo generas una confianza con cada estudiante, con cada recurso que tenemos? Entonces,
no solamente la comunicación es verbal, la comunicación debe ser no verbal también, y tiene que ser a través de la observación, que puedo observar más allá para poder llevarme a ese contexto de comunicación. Hay otro cosa que es muy importante, se lo dije ahorita, tiene que ver directamente con cómo gestiono mis conflictos. Entonces, la gestión de los conflictos tiene que ver más que todo con cómo hacer catarsis, cómo hacer un desapego de emociones, cómo yo hago una resolución de conflictos. El gobierno, digamos que dos gobiernos atrás, utilizaba una herramienta que se llamaba los MACs, métodos alternativos para solución de conflictos. Pero ¿cómo hago yo para evolucionar frente a las catarsis que deben hacer las personas, ¿cierto? Dentro de la parte. Entonces, ¿yo cómo influyo para esas perspectivas que tienen los demás? ¿Cómo influyo para esos miedos que tienen, para esas procrastinaciones que tienen las personas? ¿Cómo ayudo yo a que esas personas puedan superar esos miedos? Y hay otro esquema que es el de la definición de metas. Entonces, ¿cómo le ayudo a las personas en programación neurolingüística para que definan metas, para que ellos puedan definir sus verdaderas metas? Mucha gente no sabe, por ejemplo, la técnica de generar objetivos. Se les voy a enseñar rápidamente, que se llama la técnica SMART. Es S-M-A-R-T, como inteligente. Entonces, SMART es una técnica en inglés, pero tiene su traducción en español también, y traduce que debe ser medible, alcanzable, que genere resultados específicos, medible, alcanzable, que genere resultados y temporal. ¿Y para qué me permite? Si usted pone eso, ya tengo una definición de cómo es que va a pasar, qué es lo que va a pasar en mi objetivo general, o mi objetivo de clase, o mi objetivo que yo tenga frente a ese discurso que voy a trabajar. Ahora bien, recuerden que los objetivos en cuanto a la parte pedagógica tienen que tener un verbo en oír, y para ello yo les voy a dar una recomendación de dos taxonomías, se llama así, la taxonomía de Marzano y la taxonomía de Bloom. Marzano y Bloom, ellos le decían a las personas que existían unos verbos, y esos verbos deben ser aplicables para el uso de los objetivos en clase, en formación, o objetivos grandes de un proceso formativo, un diseño curricular, un resultado de aprendizaje y esto. Pero si los objetivos no son medibles o tienen un verbo infinito, no se puede alcanzar. ¿Por qué? Porque no está claro qué es lo que vas a alcanzar. Entonces, a ese punto se refiere todo este tema de la programación neurolingüística. Ahora, yo tengo que generar en las demás personas un proceso de autoconciencia, qué es lo que afecta, qué es lo que no afecta, qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer, dependiendo de mi sociedad. Y sobre todo, y no menos importante, es trabajar el proceso de autoestima. Todos los autocontrol, autodeterminismo, autoestima, se deben trabajar. Sobre todo hay personas que tienen su ego muy bajito, pero existen dos palabras adicionales. Una es el temperamento y otro es el carácter. Entonces, si yo tengo que comenzar a construir dentro de un ego que puede estar destruido, debo comenzar a fomentar esos procesos para que la persona se sienta más, se quiera más a sí mismo para poder hacer algo frente a los demás. Y ahí sí podría arrancar a servir, que es el verdadero énfasis de este proceso. Este era el tema del día de hoy, en cuanto corresponsal de todo lo que es la conexión en el aprendizaje y lo que corresponde a la programación neurolingüística en el aprendizaje, que aquí aparece como un tema corto, pero pues como les digo, me gusta muchísimo ese tema de programación neurolingüística frente a la educación. Ahora les voy a mostrar entonces. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda frente ahí? Qué pena. ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Se me durmieron? ¿Qué pasó? Estamos bien, profe, estamos bien. Listo. Nos despertó este man. Bueno, bien. Entonces voy a enseñarles qué es lo que pasa. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Estamos muy concentrados escuchándolo. Y el problema es ese. Ahí, yo particularmente, si estuviera en vivo, yo haría una pausa activa. Porque cuando usted se concentra mucho y los temas son tan álgidos, usted comienza porque hay mucha información, es mucha la cantidad de información. Entonces, si ustedes no notaron, posiblemente lo primero que dije se les comenzó a borrar. Entonces, eso es tan importante en los compendios de formación. Entonces, miren, frente a esto les voy a mostrar cómo en las evidencias, cuáles serían las evidencias que vamos a presentar. Entonces, en cuanto al proceso, decía,
en la actividad 2, en la guía, estoy haciendo todo el recorrido para que ustedes lo vean. Decía, el blog, pero el blog ya sabemos que no se hace, ¿cierto? En el blog se debía contestar cómo se puede aprender y todo eso, ¿ok? Yo sigo acá con el cuento de las teorías del aprendizaje, que es una evaluación, ya la vamos a resolver. La evaluación tiene 10 preguntas, bueno, perdón, dice consta de 10 preguntas, pero la verdadera esencia es que tiene 4 preguntas. Aquí la acomodo para ustedes, 4 preguntas y su duración de 30 minutos. Ustedes si la perdieron no pasa nada, pueden hacerla cuantas veces quieran. Yo ahorita les voy a hacer las 4 preguntas para ustedes. Y la otra habla de los procesos, de los modelos mentales. Dice, continuando con su labor como consultor educativo, el Instituto Formativo LPQ le ha encomendado una nueva tarea, la cual consiste en la elaboración de un análisis de caso donde se expliquen los tipos de conocimiento implementados en el aprendizaje. Para el desarrollo de la evidencia debe inicialmente plantear un caso con los siguientes puntos. Debe ser un caso real o ficticio. 2. Clase o asignatura de su preferencia. 3. Entorno de los estudiantes, inicial, básica o media, ¿cierto? Y por último, estrategias cognitivas utilizadas. Literalmente lo que le están diciendo allí es que usted puede plantear una clase, ¿cierto? Puede hacer un esquema, un caso, cualquiera que sea, y solamente le da una solución a ese proceso que ustedes están planteando. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. Yo les tengo aquí una propuesta de un discurso perdón, discurso no, tengo la propuesta aquí de lo que corresponde a la actividad. Ya les voy a mostrar. Modelos mentales. Ok. Entonces, miren, caso, clase de ciencias naturales en la educación básica. Yo ahí ya me lo explico el proceso y ya lo puse en contexto. Entonces voy a hacer una clase de ciencias naturales en la educación básica, ¿cierto? Asignatura de ciencias naturales, entorno de los estudiantes, educación básica, niveles de primaria, específicamente 5º grado. ¿Por qué tomé eso como el grado de mi hijo? Estrategias cognitivas utilizadas, aprendizaje basado en proyectos, discusión en grupos pequeños. Descripción del caso. En la escuela primaria, aquí hago una descripción del caso, ¿cierto? Cuento de los niños, las edades de los niños, entonces el profesor decide implementar una estrategia de aprendizaje basada en proyectos, ¿cierto? Ahí explico qué es lo que pasa sobre el concepto del ciclo del agua. Entonces, después digo, los estudiantes son divididos en pequeños grupos y les asignan una tarea de investigar como proyecto del ciclo del agua y cada grupo debe investigar diferentes etapas. Entonces, a uno le pongo una etapa, a otro, entonces así es cuando estoy terminando el esquema. Analizar, análisis y tipos de conocimientos implementados. Entonces, recuerden que aquí teníamos unos esquemas. Entonces, dentro de la lectura aparecía un conocimiento básico o previo dentro del material. Ahorita se los expliqué rápidamente. Les voy a buscar el esquema. Entonces dice, el básico previo. Los estudiantes utilizan su conocimiento previo sobre el ciclo del agua y los conocimientos básicos de ciencias naturales para comprender las etapas y los procesos. El conocimiento conceptual. Durante su investigación, los estudiantes adquieren conocimientos más profundos, ¿cierto? Conocimiento estratégico. Trabajar en grupo, los estudiantes aplican estrategias de colaboración y comunicación para investigar. En el método cognitivo, durante la creación del proyecto, los estudiantes reflexionan sobre sus propios procesos de aprendizaje, que es heteroevaluación, y el conocimiento contextual, que sería los estudiantes relacionan el ciclo del agua con situaciones del mundo real. Esos 5 esquemas aparecen dentro de la lectura. Entonces, dicen conocimiento básico o premio. Todas las personas deben tener conocimiento conceptual. ¿A qué se refiere? Aquí les voy a compartir el enlace con el vínculo para que ustedes puedan descargar el documento y que lo puedan tener. Este es el ejemplo de esa evidencia, que está muy sencillo. Si ustedes ya trabajaron con sus hijos o lo tienen, digamos que dentro de sus programas de formación, lo pueden implementar, no hay ningún problema. O se basan directamente en lo que está la guía de aprendizaje con el contexto completo como asesor de un proceso. Igual llegamos al mismo lado. Ahora, la otra evidencia es la evaluación. Yo me entro por la palabra evaluación, ¿cierto? Y aquí lean, por favor, muy bien. Lean lo que corresponde a la evaluación. Entonces, la evaluación corresponde a la evaluación de teorías del aprendizaje. Así se llama.
evaluación, teorías del aprendizaje. Le doy ver evaluación. Número de preguntas, 4 preguntas. Mírenla ahí. Voy al segundo ítem que dice preguntas. Si ustedes la quieren resolver conmigo, bien pueda. ¿Sí? Si no, tómenlo como iniciativa. Exactamente, estamos en el minuto para que la gente lo pueda identificar fácilmente. Estamos en el minuto en 1 hora 36 minutos. A esa hora voy a arrancar la evaluación para que la gente que vea la grabación lo pueda encontrar. Entonces, dice, según Brunner, cada generación da nueva forma a las aspiraciones que configuran la educación de su época. La respuesta, yo lo hablé rápidamente, lo leí como muy por encima sobre las lecturas. ¿Se acuerdan que yo les leí tácitamente? Les leí como un contexto, ¿sí? Donde que estaba Martínez, ¿se acuerdan? Según Brunner, cada generación da una nueva forma a las aspiraciones que configuran la educación de su época. Sí, señor, la da. Y corresponde, decía que el pensamiento en cada sociedad se adaptaba a sí misma. Después la segunda dice la programación. Señora. Ok. Segunda pregunta de la evaluación. Dice, la programación neurolingüística es un conjunto de técnicas y habilidades que mejoran las comunicaciones interpersonales y amplían la propia perspectiva. Eso es. Sí. Pero 3. Una de las siguientes opciones no hace estrategias cognitivas. ¿Cuáles serán? Conceptos. Hábitos. Señores, los hábitos no hacen parte de las estrategias cognitivas. Y la Conceptos. pertenecen a la definición de cognición. Eso. ¿Cuál debe ser? Bueno, ahí lo puede hacer. Abarca procesos. Dice, dos de las siguientes opciones pertenecen a la definición de cognición y educación. Entonces, una hace parte del saber interdisciplinar y la segunda abarca procesos mentales. ¿Listo? Y ahí le dan finalizar y la evaluación de 4 preguntas que tienen que presentar esta semana. Muy fácil, está muy fácil. Posiblemente a ustedes les salgan otras preguntas, pero digamos que está relacionada. Guiño, guiño. ¿Sí? Entonces, por favor, revisen el material, revisen el proceso de evidencias y comprueben que el esquema sí funcionó. Ahora, es importante saber entonces cómo vamos a enviar la evidencia, que es la otra evidencia, la que les mostré ahorita al principio, es ustedes se van directamente a evidencias y miren, lean muy bien, evidencia, análisis de caso, modelos mentales. Dan clic encima de la evidencia y aquí solamente tienen que adjuntar el archivo que ustedes hicieron o adjuntar un vínculo. El vínculo es simplemente si ustedes lo hicieron por YouTube, si ustedes lo hicieron por el Drive, solamente me adjuntan la URL y ahí está. O si tienen el archivo, si dicen, Edwin, mira, aquí te envío el archivo correspondiente a la evidencia solicitada y le dan la palabra contesta. Al dar la palabra contesta, a mí me llega el mensaje y así los puedo calificar y el sistema los puede calificar. ¿Listo? Ladies, ¿cómo estás? Cuéntanos. Si quieres, puedes apagar Profe, ¿me escucha? Si quieres, puedes apagar la cámara para que no tengas la interferencia, ¿vale? Ok, sí, porque acá está lloviendo. Me espero. Profe, ¿sí me escucha? Ahora sí, lo que pasa es que también estás interviniendo. Sí, profe, yo en Canva hablé de todos los métodos y y le coloqué un comentario que no lo mire, que lo estoy arreglando ahora mismo, organizándole con. Así que no me mire esa primera actividad que subí. Ok, no te preocupes. Vale, mucho gusto. Bueno, entonces esas son las actividades correspondientes al proceso de esta semana. Yo quiero preguntarles entonces, ¿qué les gustó y qué no les gustó de la clase del día de hoy? Los que quieran participar.
Diana, cuéntanos. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor, Diana? Aquí, listo, profe. Decía que es mi primera clase, me parece un ambiente muy familiar, profesional pero familiar, entonces quiero resaltar eso. Me parece importante que aporte mucho más de todo lo que usted sabe para nosotros, lo hace de una manera muy familiar y eso hace que el concepto se condense mucho más en cada uno, o por lo menos en mí. Entiendo que todos son procesos, quiero, pues, no sé si aportar, pero entiendo que la parte sociocultural es uno de los aspectos que más se debe trabajar en todo el mundo. Cuando estábamos hablando de las padres de algodón y hijos de cristal y todo eso, veo que se desprende de eso precisamente. Voy a poner un ejemplo muy pequeño que yo veo en las calles de donde vivo, y es cuando veo al padre de familia llevando a su hijo a la escuela, su hijo de 6 años, 7 años, y el padre de familia va en la bicicleta, sin casco, en chanclas, y su hijo va en la parte de adelante, sentado o parado, tapándole la vista al papá. Entonces, su niño está aprendiendo eso, está aprendiendo que así se debe hacer las cosas. Y aparte de eso, los que están alrededor, que no tienen el criterio, no, porque no tienen el conocimiento para analizarlo, lo repiten. Entonces, se requiere un modelo pedagógico para comenzar a cambiar la parte sociocultural. Esa es la grande. Entender que la sociedad pequeña es nuestro hogar y entender que en ese hogar hay cerebros, porque somos personas individuales las que habitamos en ese hogar. Y cuando entendemos que tenemos un cerebro que podemos conocer, que tiene herramientas y que nos pueden ayudar, entonces eso aporta. Mi idea de este curso, de ingresar en este curso, es eso. Me preocupa demasiado la parte social. Bueno, preocupar no, me ocupa. Por eso me ocupé haciendo esto, porque realmente veo que se necesitan estrategias desde donde yo estoy. Cuando yo entendí que primero hago las cosas en mí, me desarrollo yo, entiendo yo, puedo ayudar al otro. No critico al otro, sino le aporto al otro. Analizo las situaciones y busco algo como ayudar. Entonces, una de las cosas que me hizo decidir entrar a esto es eso. ¿Cómo hago yo? Yo sé que todos tenemos cerebros, yo sé que todos tenemos la misma inteligencia, pero necesitamos estrategias desde el aquí, desde donde yo estoy, para poderle aportar. Yo aporto directamente en mi comportamiento. Ahora sé que todos son, como sea, son procesos. Todos tienen una entrada, todos tienen una salida. Un proceso es algo ordenado. Y en todos los aspectos va a ser lo mismo. Cuando yo entiendo que tengo una bicicleta, pero entiendo que todo tiene un orden, bueno, tengo un elemento, ¿esto cómo funciona? Y así, todo se estructura así. Entonces, no sé, quería hablarles de eso, porque esa parte de lo de padres de algodón e hijos de cristal, lo veo repetido, y creo que es esa sociedad que se va reproduciendo y que hay que ayudarnos. Me gustó mucho la clase, espero poder hacer mis trabajos. Quiero decir que no estoy en el grupo de WhatsApp, no sé por qué, pero no lo estoy porque no lo tengo, no sé cómo unirme, creo que había un correo con eso. Entonces, sí, no sé, me imagino que buscaré el correo y buscaré eso para poderme unir porque no estoy en el grupo de WhatsApp.
Hagámoslo fácil. Te agradezco mucho la participación. Te voy a escribir el número de WhatsApp para que por favor me escribas y te agrego al grupo. ¿Listo? ¿Te parece? Sí. Digamos que por ese medio es más fácil. Mientras tanto, como compensación al proceso, tienes toda la razón. En cuanto al proceso, sí es un tema que es álgido, es un tema que es delicado, es un tema que lastimosamente, y ya que estamos hablando de estilos de aprendizaje, están aprendiendo por asimilación, ¿sí? Y esa asimilación, pues lastimosamente no es positiva, solamente es cultural, y lo decías muy claro. Las sociedades, tenemos que humanizar una sociedad que se está deshumanizando cada vez más, que se vuelve cada vez más alejada a lo que es el contexto familiar, a lo que es el contexto, sino que cada quien va por su lado. Y ahí sí, claro, lo que decíamos con el compañero es muy cierto, creo que fue con Enrique, y es muy cierto que hay a veces a personas no se les puede decir nada porque nos puede afectar. Y pues, ¿cómo podemos llegar a la información y cómo podemos llegar desde nuestro trabajo, desde nuestro ser, a impactar positivamente a las sociedades? Es algo muy importante, colocar nuestro granito de arena. No vamos a cambiar un mundo, pero vamos a cambiar nuestro, digamos que por así decirlo, nuestro pequeño entorno o nuestro entorno, y así podemos mejorar. Muchas gracias por la participación. Luz Mary, cuéntanos qué te gustó y qué no te gustó. Sí, buenas noches. Primero que todo, muchas gracias porque al iniciar la clase nos saludó y nos preguntó cómo estábamos, y eso nos da a entender a todos los participantes y para la vida que si comenzamos con un entorno así tan agradable como el que usted nos inicia nuestra clase el día de hoy y la vez pasada, eh, aprendemos que, digamos, los que manejamos pues niños, si les organizamos un espacio con unos nichos agradables, con unos entornos, y lo primero que ponernos en los pies de los niños, cómo llegaron desde su casa para poder comenzar un proyecto e iniciar una clase. Eso, que esa parte humana no se debe de perder, esa parte del PNL que tú hablabas, la parte lingüística con la parte cognitiva. Hablaba mucho de la teoría de Jean-Pierre, importantísimo. Entonces, como preparar la clase desde esa iniciación, lo demás ya viene por añadidura, y les aseguro que los entornos de aprendizaje serían muy significativos, según cómo nosotros nos comportemos con nuestras actitudes frente a las personas que están a nuestro alrededor y que estamos formando. Entonces, en parte, muchas felicitaciones y de verdad que demuestra que el cartón no hace al maestro, que no olvidaste esa parte de que así tengamos muchos diplomas y tengamos muchos conocimientos. Desde el inicio, la parte humana, pienso que es el mejor cartón que se hace a un maestro. Muchas gracias. Muy buen cierre de la intervención. Sí, señor, tiene toda la razón. Un cartón no lo hace, una persona no lo hace en la universidad, no lo hace en el instituto, no lo hace nada, lo hace a sí mismo, se hace a sí mismo a través de la construcción de muchos procesos, y nunca podemos perder nuestro servir, nuestro acto de servir, nuestro acto de ser humanos, de ser sensibles frente a lo que está pasando. A veces hemos perdido la sensibilidad. Mire, por ejemplo, tan sencillo como esto: mataron a una persona en tal parte. Ah, pues como no es de mi familia, entonces no pasa nada. A colocar una bomba en Irak. Ah, pues como está tan lejos, pues nada, pero es que ahí también hay familias, hay personas. Entonces, pues, digamos, pues tampoco es que, digamos, hay muchos casos que no deberíamos ser como, es que llega la sensibilidad y llega como el dolor de lo que pueda pasar, pero tenemos que dejar de ese proceso que de ser como tan aislado de lo que pueda pasar en una realidad. Muchas gracias, Luz Dari. Cuéntanos. Luz Dari, ¿puedes encender tu micrófono, por favor? Luz Dari Parra. Luz Dari, qué fe. Voy a intentar activarte desde acá el micrófono, si puedo. No podría activarte el micrófono desde acá, tienes que activarlo tú.
Ahora sí, ¿cómo estás? Aquí bien. No, Cuéntanos. profe, muy contenta. La verdad es que este aprendizaje que estoy adquiriendo esta noche es muy bueno para nuestra labor. Y la verdad es que me gusta mucho, mucho su compromiso como docente y lo que estoy aprendiendo hoy en todo lo que hemos visto, la verdad es que me siento satisfecha. Muy Qué bueno, bueno. muy bueno el aprendizaje. Excelente. Dios la bendiga. Muchas gracias. Bueno, Ok. pues muy amables. Bueno, entonces, mis amigos, mis compañeros, mis colegas, espero que les vaya muy bien esta semana, que tengan un muy buen fin de semana, que estén tranquilos, no se estresen porque estas actividades están muy fáciles. 4 preguntas, ya las resolvimos. El otro esquema también está muy sencillo, está muy fácil. Yo estoy seguro que al finalizar ese proceso les voy a dar un regalo adicional que les va a servir muchísimo para la vida. Espero poder ayudar frente a eso. Y bueno, frente a otros compendios tecnológicos que podemos ayudarle. Entonces, desde aquí, desde Huachica, desde el Centro Agroempresarial, les mando un fuerte abrazo desde la distancia. Muchos saludos. Espero que les vaya muy, pero muy bien en todo lo que hagan este fin de semana, en esta semana. Y cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. Estamos hablando. Bye, bye. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz Mucho gusto. semana. Diana, ¿tienes una Luego, pregunta? profe. Noche. Catherine, chao. Paulina, gracias. Diana, ¿tienes una pregunta? Tienes la mano levantada. Bueno, no sé, creo que fue por error, pero sin embargo, sí quería preguntar, mira que antes de empezar la sesión, o bueno, durante el día, estuve chequeando sesiones en línea o la sesión en línea, pues para buscar la que me había perdido la semana pasada y no la vi colgada. Okay, no sé si es que... Ya te digo cómo es el cuento, ya te ingreso hasta allá, ¿vale? No hay ningún problema para que tú sepas cómo alcanzarla y cómo encontrarla, ¿vale? Gracias. Para los compañeros, si ya lo saben, si ya se acaba la sesión, no hay ningún problema. Nos encontraríamos el próximo jueves, muy puntual, por favor, a 8 de la noche. Yo ingreso al curso. Miren acá, entonces mira la barra de herramientas. Yo aquí en la barra de herramientas, yo bajo en el contenido del curso. Doy la palabra proyecto, ¿cierto? Y aquí encuentro la palabra sesiones en línea. En sesiones en línea, las grabaciones y los resúmenes. Aquí hago la grabación, mírala ahí, la primera grabación, esa es la grabación del 18 de agosto. Y allí encuentras directamente. ¿Sí la ves? Sí. No sé por qué no la vi yo, pero bueno, ya... Sí, no sé, la busqué, pero no la encontré. Sesiones en línea, grabaciones, y ahí encuentras la palabra grabación y resumen. Y ahí aparece toda la información. Entonces, la grabación está allí y el resumen aparece en la parte de abajo. Ahora, esta grabación de hoy la encuentras 2 días hábiles después de. Yo trato de colocarla el sábado, si Dios lo permite, la trato de colocar para que ustedes lo puedan tener. O sea, para mí sería el día sábado, sería un día hábil. Trato de montarles esa grabación del día de hoy para que todos puedan tener esta información. Ok, profe, muchas gracias. Gusto. Muchas gracias. Ok, chao. Gracias. Bye, bye.